José Horacio, un poco de lo colectivo. Hay dos temas, mencionaste uno ya, por arribita, y otro en el cual yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para ocuparlo. Te voy a dar los dos tópicos y luego lo voy a desarrollar. Yo soy larga, así que tómate tu cerveza y dale para allá. El primero es el tema haitiano. Dado al debate en el cual tú participaste, que te felicito y felicito a todo el que participó ahí porque es un gran paso. Un gran paso. Sí. Es algo que todo dominicano necesita. Se necesita. Es representativo y debería ser obligatorio. Porque no todo llega, claro, porque no todo llega a todo el mundo de la misma manera. Hay personas que siguen consumiendo el periódico, hay personas que consumen el periódico digital, hay personas que no consumen ninguno y consumen las redes sociales y hay personas que no consumen nada. Y otras que consumen solo la televisión. Sí. Y ese debate puede entrar entre el break de la novela y la noticia. Y eso es excepcional. Claro. Es descomunal lo que se ha hecho. Así que dicho esto, voy con dos temas que no puedo dejar de mencionar. Sí. Haití. Haití nos ocupa mucho. Todo el mundo, y digo el mundo porque a nivel global nosotros lo vemos como un país que rechazamos a Haití. Eso es un tema muy delicado. Es muy delicado porque hay cosas que nos separan de Haití más allá de una frontera. Hay temas culturales, hay temas de idioma, hay temas de religión, que todo eso abarca la cultura. Para el que no sabe y cree que cultural es ideología, la cultura es la columna vertebral de toda sociedad. Claro. Y eso no se puede negar. Y aquí cada historia separa a sus fronteras. Simón Bolívar independizó 5 países: Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia. 5 países en una vida. Creo que Ecuador también. Sí, ¿no? Ecuador 5 países en una vida. Cada país de eso comparte su frontera uno con otro. Incluso sus indígenas o sus aborígenes hablan dialectos diferentes. Esos países, por un mismo independizador, no están juntos. No va a ser la excepción República Dominicana con Haití, como no la va a hacer México con Estados Unidos, como no la va a hacer con Canadá, como no la va a hacer con nada. Hay temas culturales que separan esas naciones. Haití, que es un país que ha tenido desde la revolución haitiana, que es la revolución más hermosa, una de las más hermosas que se ha tenido, porque es una revolución que fue cultural, étnica, social, transformadora, política. La revolución haitiana abarca muchas cosas. Es un país que no se entiende, y no es mentira que no se entiende, por diferentes puntos. Y es porque el haitiano del norte no habla el mismo dialecto que el haitiano del sur y que el haitiano del norte y que el haitiano del centro. ¿Por qué? Esto es simplemente porque a la hora de traer los esclavos desde África, se traía no en calidad de esclavos. No eran esclavos en África. Eran esclavizados aquí. Y eran tribus diferentes. Y esas tribus tenían sus idiomas y sus maneras de comunicarse, caramba. Y las que fueron al norte no fueron la misma que fueron al sur, ni fueron la misma que fueron al centro. Y eso se lo puede corroborar cualquier historiador. Dicho esto, en un país que tiene tantas diferencias, tanto a nivel político, étnico, Haití es el único país del mundo que ha matado su independizador. Su padre de la patria, Haití, lo mató. Y yo no estoy diciendo que esto es un país malo, ni estoy diciendo que es un país de menos ni de más. De hecho, yo soy de las que considero que Haití merece mejor suerte y mejores políticos y mejores políticas y mejores circunstancias. Y está al lado de mí y me afecta a mí directamente porque es el único país con el que comparto frontera. Claro. Entonces, un país con esta denominación de problemas a nivel cultural, sociológico, económicos, étnicos, religiosos, un país con una diversidad tan grande y que no se puede entender, lo voy a venir a entender yo como medio con un país que está migrando a mi país y que es al mismo tiempo un país con el cual yo no puedo negociar, porque si el presidente de casualidad sale a una reunión, puede que cuando llegue no pueda aterrizar en su aeropuerto. ¿Qué se hace para el tema migratorio? Aparte de las recua de drones que mandaron para allá, y con el tema del río que mandaron, no te sé decir cuánto tanque, que yo ni siquiera tenía conocimiento que teníamos tanto tanque, que dicho tanque y dicho armamento y dicha milicia, la tenemos aquí para combatir a Haití.
Porque es el único país con el que hacemos frontera. Yo no tengo problemas con Cuba, yo no tengo problemas con Venezuela, yo no tengo problemas con Estados Unidos, ni tengo problemas con Puerto Rico, que son países que me quedan relativamente cerca. Puerto Rico yo lo veo desde cierta costa, tú puedes ver las luces de Puerto Rico. Pero esas milicias, ese cuerpo castrense no está aquí para bregar con ni el puertorriqueño, ni el cubano, ni el jamaiquino, ninguno de ellos, para que breguen con el haitiano. ¿Cuál es tu opinión con el tema Nosotros tuvimos haitiano? incluso una casi oportunidad de tener un presidente haitiano en poder, que fue Peña Gómez. Peña Bueno, Gómez de viene ascendencia haitiana. de Descendencia descendencia haitiana, haitiana. claro. Es hijo de Dominicano, sí. haitianos. Pero eso es otro tema que no vamos a entrar ahí. Pero, ¿qué se hace con ese tema? Mira, yo creo que lo primero es enseriar la política migratoria de nuestro país. Porque lamentablemente aquí ha prevalecido un desorden migratorio del cual han sido cómplices las autoridades dominicanas y tenemos que reconocerlo. Porque aquí la mayor parte del flujo y el tráfico de migrantes irregulares que vienen de Haití se ha hecho con complicidad o de empresarios dominicanos o de militares dominicanos o de políticos dominicanos o todos juntos. Entonces, esas mafias hay que enfrentarlas y combatirlas y llevarlas a la justicia. Como un ejemplo para que eso se detenga, se frene, se pare, se sancione a quien lo está haciendo. Y yo creo que ese es el primer paso. Enseriar la política migratoria y la gestión de esas políticas migratorias. Porque por un lado nos quejamos de que, ¿verdad? De que el país se está llenando de haitianos, pero por otro lado el gobierno está dándole miles y miles y miles de visados en cada uno de los consulados que tenemos en Haití a los ciudadanos de nuestro vecino país. Entonces hay como una contradicción. Nosotros no podemos quejarnos de que no lo queremos aquí y al mismo Cuando le tiempo estamos dando nuestro propio gobierno le está dando anualmente 100,000 visas para que vengan. Wow. Entonces, o sea, ahí hay una contradicción. Y por eso yo hablo de establecer una política migratoria responsable. Algo por lo que incluso a mí me han criticado es por decir, y lo defiendo, aunque usted me critique, porque para nosotros poder solucionar el problema tenemos que hablarnos con la verdad. Hay sectores importantes de nuestra economía que al día de hoy dependen de esa mano de obra trabajadora Por haitiana. supuesto. Completamente. ¿Entiendes? Entonces, Es eso una nos- conciliación en vez de prohibición. entonces nosotros no podemos pensar que vamos a solucionar el problema si no reconocemos también cuál es la realidad del problema. Exactamente. Y el sector es importante porque el sector agrícola, el sector agropecuario y el sector construcción juntos representan el 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Quiere decir que de cada 5 pesos de riqueza que genera la República Dominicana, 1 peso, el 20%, proviene de sectores para los cuales esa mano de obra extranjera, haitiana principalmente, es fundamental. Se detendría hoy si prescindimos de ella. Entonces, ok, ¿cómo transformamos esa realidad? O sea, ¿cómo nos encaminamos a hacer esos sectores tan importantes para nuestra economía nacional que generen empleos que sean atractivos para los nacionales dominicanos? En la construcción, en el campo, en la actividad, en la producción agrícola de alimentos. Yo creo que ese es un desafío que tiene la clase política dominicana. ¿Cuáles son esas políticas públicas que vamos a promover para nacionalizar esos empleos, por ejemplo? Y cómo no vamos a comenzar a aplicar sanciones a quienes violan nuestras leyes migratorias. Exacto. Eso es fundamental. Y algo que no quiero dejar de decir con relación a este tema. Nosotros no podemos ser de ninguna manera promotores de desestabilización del otro lado de la isla. Porque lo principal perjudicado vamos a ser Somos nosotros. nosotros. Claro que sí. Claro. Que allá haya crisis de hambre, que allá haya crisis política, que haya crisis y desestabilidad social, es una amenaza Vuelve para la para República acá. Dominicana. Porque eso aumenta el flujo de gente Sí. que quiere venir de allá para acá. Claro. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro rol junto a la comunidad internacional para abordar este problema sea el de garantizar paz en Haití. Pero que esa comunidad Garantizar internacional estabilidad está como política muy tacaña. en Haití. Talenta, pero porque al final Muy. no se ven tan Tacaña. afectados como nos vemos Claro, nosotros. porque- Tienes Entonces alta. tenemos nosotros que puncharla. Está La muy verdad Netflix, es, está muy señor, ¿Dónde Netflix. está Kenia? Muy hay que decir mediático. que si Kenia dice que ya autorizaron ¿Dónde que está viene. Kenia? No está- Pero no hay un mira, coño, para la ¿verdad? comunidad internacional, o sea, para nosotros no hay problema más grande que Haití. A nivel Sí, internacional. sí. Pero para la comunidad internacional sí hay problemas más grandes que Haití. Claro. Señor, mira lo que Claro está que pasando sí. en Palestina y en Gaza. Ajá. Claro que sí. O sea, mire lo que está pasando en Ucrania. Ucrania. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Para la comunidad internacional, cuando ahí hablamos de todos los países del mundo, Eso es o sea, chiripa, eso es esto chiripa, no eso es un es problema chiripa. más importante. Para nosotros sí. Entonces nosotros somos los que Somos nos los que tenemos toca que abanderarnos por eso. alertar, hacer el llamado, por las vías, utilizar las vías diplomáticas Sí. para que se le preste atención a la crisis que está pasando, que quizá por lo menos en el hemisferio americano, en el hemisferio del continente americano, sí puede ser quizá una de las situaciones más graves Claro. la que hay en Haití. Pero el mundo no es solamente América. Y la comunidad internacional no es solamente Exactamente. Sí. América. Y yo creo que por ahí pasa, pero ciertamente comparto contigo que es un problema complejo que requiere, para mí, enfrentar sobre todo esas grandes mafias que yo no he visto nunca una condena de un caso de que, mira, aquí frenamos y paramos y metimos preso a esta mafia que estaba traficando.
Porque, y algo que he dicho y que lo creo, de nada nos sirve construir el mejor muro si los militares que lo están custodiando se van a dejar sobornar por 10,000 pesos. Claro. Abren la puerta del muro. ¿Entiendes? Abren la puerta o del para muro. dejar pasar mercancías. Pero si ¿Entiendes? Estados Unidos no lo ha hecho. Entonces, por eso es que yo digo de enseriar la política migratoria. Eso es más importante incluso que cualquier muro o que cualquier dron. Claro. Mira, este es uno de los dos. El último para mí, que sería hasta el más importante de esta conversación. Durante el debate, tú pudiste explicar, o no explicar, porque no tuviste el tiempo, por el tiempo que está ahí medido. Pero dijiste que las causales no tienen al código secuestrado. No es el tema de las 3 causales que tiene al código parado. A mí me encantaría que tú tuvieses la oportunidad de decirme por qué las 3 causales no tiene a ese código procesal penal parado, secuestrado, como el resto de la población cree. Y sobre todo, José Horacio, de manera muy seria, como dice todo el que se para ante una curul, yo soy madre, yo soy cristiano, y yo por esto que lo otro, que me encojona mucho que me digan, yo soy cristiano, entonces por eso yo entiendo que este país es cristiano y es de Cristo, y entonces vamos a legislar de tal manera. Es que tus creencias se quedan en tu casa. Y sí, tú no vas tú como candidato no puedes renunciar a tus ideas personales, pero es que vas a legislar de una manera a comunidad. Vas a legislar para muchos que no tienen tu religión. Y tu religión te prohíbe a ti, no a mí, porque yo no la sigo. Y yo sí soy parte de este país. En las causales, a nadie le dio tiempo de explicarme la más importante para mí, por lo menos, que es la violación. ¿Por qué? Porque es la que no es buscada. Probablemente de 10 personas que tengan un embarazo con incompatibilidad con la vida o un embarazo que ponga en riesgo en riesgo la vida de la madre, son embarazos que por lo menos de 10, 8 han de ser buscados y 2 han de ser accidentes. Pero estamos hablando de una pareja que puede decidir, pero en una violación me toca a mí como mujer cargar con eso. Claro. Me toca a mí como mujer defenderme de eso y me toca a mí como mujer chuparme el crudo y chuparme el marrón de que no se me deje decidir cuando yo no permití y yo no busqué que a mí se me entrara semen en el útero. Y soy así de radical. ¿Por qué? Porque un embarazo es costoso. Es costoso en todos los niveles. Es costoso incluso para quienes la buscamos. Es costoso hasta mentalmente. Porque el cambio que sucede en ti a nivel hormonal es bastante amplio. Y tú no te reconoces. Y nosotras que hemos buscado hijos, y ahí me incluyo porque yo busqué a mi hija, me encontré en un momento con una brecha en que yo no sabía qué hacer. Porque cuando el carajito sale de aquí y tú lo tienes en mano, es muy diferente la situación. Entonces, yo me estoy encontrando ante una violación con el trauma de la violación, con el trauma de que, adivina, el papá de la niña está preso, pero no me la mantiene porque está presa. Entonces, paso a mantenerla yo. Y sí, me dirá, coge por el Robert Rick Cabral. Porque ahí y en todos los hospitales públicos, pues la sanidad, como es pública, no tiene costo. Pero no es la mejor. Y no es la mejor, ¿por qué? Porque como yo no la busqué, yo no puedo derivar que es mejor o peor. Me tengo que encargar de lo que el Estado le da la gana de darme, las migajas que el Estado le da la gana de darme. Igual, con un bebé que es incompatible con la vida o con un bebé que venga con serios problemas, aquí ningún seguro médico cubre temas de, yo no sé si cubrirá hidrocefalia, microcefalia o qué sé yo, pero no cubre temas de autismo, no cubre temas de síndrome de Down, que son enfermedades que la verdad son costosas mantener, porque tienes que buscar lugares específicos que ni siquiera existen aquí. Probablemente te tengan aquí afuera. Y eso me puede tomar a mí 25 minutos fácil de hablarlo. Para resumírtelo, en una violación yo no busqué ninguno de los escenarios. Igual me lo tengo que chupar yo. ¿Qué es, aparte de lo que ocupa a muchos? No, que por la violación, entonces vamos a dar aquí un tipo de asistencia psicológica. Aquí no se da asistencia psicológica para nada. Por eso vemos tanto loco en la calle y gente queriéndose tirar por donde quiera. Aquí no hay salud mental, claro. Aquí no hay salud mental. Aquí no hay de ningún tipo. Entonces, aparte de la ayuda psicológica, ¿qué es eso más que me van a ofrecer en caso de una violación? Porque aquí nadie me mantiene el muchacho. Nadie me mantiene Con Ani, tú no vas a Conani a dejar los niños.
No. Tú no vas No. Conani te rescata a los niños que son maltratados. Sí. Y Conani te rescata a los niños que están en vulnerabilidad. Ujú. Pero aquí no hay cultura de adopción para que a mí me digan dale una adopción, porque ese es otro trauma al cual yo me voy a tener que enfrentar después de una violación. Sí. Entonces, díganme por favor cuál es el tema de la violación en las 3 causales y por qué eso no se va a resolver. Porque las otras 2, entonces, como están por protocolo médico, pues si están por protocolo médico, vamos a legalizarlas. Porque ¿por qué se tienen que quedar en la oscuridad? Vamos a legalizarlas si están por protocolo México. Entonces, la última, que es la violación, que nadie me la pudo mencionar ahí. Yo no sé si por tema de tiempo o porque le dio la gana de acomodarse, porque estoy segura que sí. ¿Qué se va a hacer con el tema de la violación? Aparte de una ayuda psicológica que aquí es bastante difícil y precaria. Mira, Ámbar, esa indignación tuya en gran medida la comparto. Si te fijas, lo doloroso que se escucha para ti como mujer adulta, esa circunstancia que para mí es también horrible y gravísima de una violación, imagínate cómo fuera si la víctima sea una niña. Ujú. Una Su niña. padre. Entonces que el niño venga por violación y también con Por problemas incesto. morfológicos. Vamos a decir, ¿quién cojollo le cubre eso a esa niña? Una niña que puede tener 11, 12 años, que ya está desarrollada y que puede ser víctima. Porque una niña Que son- embarazada de que esa edad son- es que una son violación. una niña, claro. Porque una niña para esa edad no puede consentir nunca una relación sexual. Y eso es una realidad de nuestro país. Ujú. Y para mí prohibirlo, mantenerlo prohibido como está en el Código Penal, es inhumano. Es completamente inhumano. Y por eso yo he apoyado en cada ocasión que se ha discutido el Código Penal la aprobación de las 3 causales. Y te digo que no es las 3 causales lo que tiene frenado el Código, porque lamentablemente nada más vemos en este Congreso alrededor de unos 40 diputados que apoyamos la inclusión de las 3 causales en el Código Penal como 3 circunstancias excepcionales para que una mujer pueda decidir. Y la mayoría, y pues supongamos que esos 40 diputados, todos, si el Código Penal no incluye las 3 causales, votamos que no al Código. Bueno, pues el Código pasa, igual se aprueba, porque habemos 190 diputados, quiere decir que hay otros 150 que están a favor de un código que penalice a una mujer a hacerse un aborto, aún su vida está en peligro, aún el embarazo sea inviable o aún ese embarazo haya sido el resultado de una violación sexual o de un incesto. Ujú. Entonces, esos 150 diputados votan que sí, 40 votamos que no y el Código pasa. Entonces, ¿a quién es que están engañando? No es verdad que por el tema de las causales el Código está frenado. Hay otros temas que han frenado el Código. Y en estos 20 años, cuando lo vemos hacia atrás, yo creo que uno de los temas principales que ha frenado el Código ha sido que establece nuevos tipos penales de corrupción y sanciones más fuertes para los culpables de delitos de corrupción. Y esa corrupción administrativa recae sobre funcionarios públicos, políticos, que malversen fondos, que incurran en tráfico de influencia y que no quieren sanciones más fuertes que se le apliquen en el caso de que sean investigados por esos Ya. delitos. Yo creo que detrás de ese retraso de casi 2 décadas en la aprobación del Código, ese tema ha sido mucho más importante que las causales. Porque simplemente ese tema, si hay votos suficientes, se aprueba y si no hay, no. Ujú. Tendríamos que tener por lo menos 1/3 de los 190 diputados, que estaríamos hablando que son más de 60 diputados, para poder Ok. bloquear el Código. Lo que apoyamos la causal y decir, no, espérate. O sea, aprueban la causal o no hay Código. O no hay Tendríamos código, que tener claro. 60 diputados. No tenemos 40 más o menos diputados que apoyamos las causales. Por lo tanto, es falso esa narrativa o esa excusa que ante la opinión pública se quiere usar de que es por culpa de las causales que no se aprueba el Código Penal. Completamente falso. ¿Y tú no crees que el tema de las causales y el tema de si aprobarlo o no, se viene mucho también porque tú me dices que son, ¿cuántos? 190. 190. Y solamente hay 40 que están Más a o favor, menos, a favor. aproximadamente, de las causales. ¿No viene también mucho de la idiosincrasia de la religión en la Claro que República sí. Dominicana? Algunos de esos que dicen estar en contra de las causales, yo le he oído decir, mira fulano, di que pro vida y lleva 30 barriga abajo. O sea, es una doble moral, es una Claro. hipocresía. Es decir, sí, yo soy pro vida, pero en mi vida vida personal, cotidiana. no aplico esos valores y Claro. ese criterio. Es una pose, más bien, frente al Sí, país. sí, sí. Es una doble moral, es una hipocresía. Y yo creo que debemos superar esa doble moral y esa hipocresía. Y además, yo creo que no debemos, como Congreso y como congresistas, aprobar leyes que no estamos dispuestos a cumplir si nos toca la puerta. Esa es la realidad. Ujú. Porque yo quiero saber cuál de esos diputados, si su esposa ve su vida en peligro, va a decir, no, que se joda mi esposa. Negativo. ¿Cuál de esos Negativo. diputados, si una hija o una nieta de 11, 12 años resulta
que fue abusada y queda embarazada, va a decir, no, sí, vamos a poner a nuestra hijita o nuestra nietecita de 12 años a que pague el resultado de un abuso. Aquí todo el mundo sacará Negativo. sus carajitas. Entonces no para tengamos esa hipocresía. No. Claro. No tengamos esa doble moral. No aprobemos leyes que no estamos dispuestos a cumplir si nos toca la puerta a esa realidad social. 100%. Terrible. Y esa ha sido mi posición, y ahí hay varios discursos míos que de manera enérgica en estos casi 4 años en la Cámara de Diputados he defendido la inclusión de esas causales porque creo que protegen derechos constitucionales que tienen las mujeres y las niñas de nuestro país, como su derecho a la vida, como el derecho a su dignidad, que es un derecho fundamental, que no solamente está en el artículo 38 de la Constitución, sino que está en el preámbulo y que está en la base del fundamento del Estado. La protección efectiva de la dignidad de la persona. Y el derecho también a la salud, a la vida, a la dignidad, que una mujer no ve ese derecho suspendido por encontrarse en estado de embarazo. No, que la Exacto. gente entiende entonces que cuando se dice derecho a la vida, entonces nada más está hablando del derecho de la vida del bebé, pero que la que está aquí arriba también pues tiene derecho a la vida y salud y derecho a la dignidad y a la salud. Exacto. Con eso viene también el tema de la educación sexual integral. Claro. Ojalá hubiésemos tenido Yo o creo tenemos que- un poquito del tiempo a ver si Sí, me iluminas ese ahí, es el porque principal- hay confusiones y esa pregunta estuvo para mí dentro de mí de mi pensar, no mal estructurada, pero mal enfocada, porque globalismo e ideología de género no tiene nada que ver uno Nada. con otro, nada que ver, Nada que ver. absolutamente nada que ver. De hecho, la gente le tiene un miedo aquí como el diablo a la cruz con la Agenda 2030 y 1000 temas que yo no sé qué colegio fue que propuso que los niños van a usar falda, pero Yo yo eso tampoco. no lo he visto nunca en esta vida. Entonces ese no es el punto de yo no sé si es una agenda, pero del punto de la educación sexual integral no es el punto que los niños usen falda o no. No. Entonces, ilumíname ahí un chingo de Horacio, porque yo creo que me va a dar un suponcio aquí. Mira, la famosa Agenda 2030, si usted se ocupa de buscar en Google Agenda 2030 Naciones Unidas, son 17 objetivos. Se llaman también Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se ha dado a las Naciones Unidas, que es un consenso mundial donde todos los países, incluyendo la República Dominicana, ha consensuado 17 metas de aquí al 2030. Se establecieron hace unos años atrás. ¿Ustedes saben cuál es el primer punto de esa agenda? Fin de la pobreza. ¿Alguien está en contra del fin de la pobreza? Nadie. No. Segundo Bueno, punto... el Vaticano. Ey. Segundo Es punto, verdad. hambre cero. Erradicación del hambre de la faz de la tierra. Se produce suficiente alimento para alimentar a los 8.000 Todo el millones mundo. de humanos que hay sobre la faz de la tierra. Lo que pasa es que no está bien distribuido. Claro. ¿Alguien está en contra de ese objetivo? Jamás. Nada. El tercer objetivo, salud y bienestar. Garantizar salud para todas las personas cuando ante una enfermedad, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Cuarto objetivo, educación de calidad. Que todas las personas reciban una educación de calidad. Lo decíamos ahorita, sin educación Sí. no hay posibilidad No de hay pobreza. posibilidad. Ujú. Quinto objetivo, y aquí podemos detenernos, igualdad de género. Porque en el debate yo hice la salvedad de por qué hacen falta las políticas de igualdad de género. Ujú. Porque todavía existe en nuestro país una brecha. Claro. Tú ves las estadísticas, hay una brecha salarial entre hombre y mujer, a pesar de que las mujeres tienen mayor formación que los hombres. Ujú. Hay una brecha en cuanto, por ejemplo, al tema de la violencia. Ujú. Un bebé nace niña en República Dominicana y tiene más de 70 veces probabilidades que si Corre nace peligro, niño corre de peligro. morir a manos de su pareja o expareja. Corre peligro De desde que 70 nace. a 1 las probabilidades. Pero por el contrario, hay temas que afectan más a los hombres, como el tema del suicidio y la salud mental. Que es clave. Según la ONU, el 87% de los suicidios en el año pasado fueron hombres. Entonces, ¿qué te dice eso? Que para poder elaborar políticas públicas efectivas, para poder reducir la cantidad de suicidios o reducir el nivel de violencia, hay que tener una perspectiva de género, entender que los Claro. problemas no afectan igual a hombres y a mujeres y Exacto. no tratarlo igual, ¿entiendes? De la misma manera. Entonces, política focalizada para salud mental, para hombres porque se suicidan más. Claro. Política focalizada contra la violencia, focalizada, bueno, en hombres si son los agresores de las mujeres, o mujeres para tratar de identificar y prevenir una agresión. Entonces, eso se llama perspectiva de género. ¿Para qué? Para que la política pública sea efectiva. Y no es lo mismo que esa teoría de ideología de género que yo no comparto y que no suscribo. A mí me suena y que invento eso. A mí me suena invento. yo estoy de acuerdo contigo. Invento. Como algo, ¿verdad? Que, A invento, ¿quién a apoya? miedo, No sé. a miedo, a vainas que no existen. Como Mira todo lo el que está aquí. sexto objetivo. No lo voy a citar todo porque no da tiempo. Agua limpia y saneamiento. Óyeme, energía asequible y no contaminante. 9. Industria, innovación e infraestructura. 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
acción por el clima, vida submarina, proteger los ecosistemas O sea, marinos. ¿cuál es el ¿Entiendes? problema que tiene la gente José con Horacio. con la Justicia gente? e instituciones sólidas, alianzas para lograr estos objetivos. Yo creo O sea, que esa no agenda, entiendo, yo eso creo que es esa como agenda no es un- mala, yo creo que esa agenda no conviene. Yo creo que es una agenda que no conviene. Que no conviene Que no intereses conviene. políticos. Bueno. Así es, así. Pero qué bueno tener este espacio aquí entre cerveza para poder hablar sobre eso. decirlo suave. Sí, sí, sí. Suave no duro, porque hemos dado duro aquí. Sí, sí.